Muy buenos días a todos los compañeros académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Centro de Ciencias Básicas de varios departamentos, entre ellos el Departamento de Sistemas Electrónicos, a los cuales los hemos invitado a que tomen parte de su curso de actualización académica con el nombre de Curso de Gestión de Clústeres de Virtualización para Académicos. Este es un curso en el cual tenemos la idea de que se capaciten y obtengan las habilidades para poder gestionar un clúster de virtualización usando el producto Proxmox Virtual Environment para poder apoyarse en sus actividades normales o sus actividades cotidianas de docencia, principalmente en lo que es uso de máquinas virtuales, instalación de sistemas operativos e instalación de ambientes de trabajo para los alumnos. Para ello les voy a compartir en un pequeño video de introducción lo que sería el curso. En este caso la plataforma que vamos a utilizar es module.ccbas.ua.mx. Se van a usar las credenciales normales como se les explicó o se les explica en el correo electrónico que se les ha enviado y que deberían ya de haber recibido, con la forma en la cual se deben de ingresar a la plataforma de module.ccbas.ua.mx, el uso de las contraseñas de aula virtual, o sea, es la misma cuenta, es la misma contraseña, y la forma en la cual se matriculan a este curso. Ya ingresados tendrán una pantalla como la que se muestra aquí a continuación, a lo mejor con algunas variantes, y dentro de esta tenemos justamente la parte del curso. El curso está dividido en dos unidades, unidad 1, unidad 2, y la parte de inicio, que es la que vamos a explicar en este pequeño video. En la parte de inicio, lo primero que van a poder observar va a ser la presentación de su tutor. Yo soy el compañero académico, maestro en ciencias Guillermo Domínguez Aguilar. Soy miembro del Departamento de Sistemas Electrónicos. Yo creo que todos me conocen. Es nada más para registro de este video. Está mi presentación, mi experiencia, los mensajes, etcétera. Vamos a tener aquí avisos generales para todo el curso y lo más importante que vamos a ver, que es el programa de la materia, así como la forma de evaluar este curso y material bibliográfico de soporte al curso. La parte que me interesa explicar en este pequeño video es el programa de la materia. Entonces me voy al programa de la materia. Que aquí se encuentra. Es el programa que ustedes van a poder observar. Es gestión de clústeres para académicos. Del Centro de Ciencias Básicas, el departamento que propone este curso de capacitación es el Departamento de Sistemas Electrónicos, pero está abierto a todos los departamentos, principalmente del área de cómputo que se encuentran dentro del Centro de Ciencias Básicas. Este curso, la descripción se encuentra en esta parte, en la parte de descripción general. La parte de los objetivos, eso sí los vamos a explicar para que se entiendan mejor. En este curso lo que queremos es que el académico participante comprenda el concepto de funciones de soporte académico propuestos por el clúster de virtualización del Centro de Ciencias Básicas. Esto es, sea una herramienta más dentro del uso de tecnologías de computación o tecnologías computacionales o tecnologías de la información, para que sean incorporados dentro de sus herramientas habituales para el desarrollo de sus actividades como académicos y de soporte para sus cursos, especialmente en lo que corresponde a su uso por parte de los alumnos. El segundo objetivo es que comprenda y aplique de forma segura la gestión de máquinas virtuales del clúster de virtualización del Centro de Ciencias Básicas. De hecho, el punto fundamental o central sería la gestión de máquinas virtuales, aunque hay más posibilidades. Y por último está el tercer objetivo, que sería
Fortalecer y mejorar los procesos académicos usando los servicios provistos por el clúster de virtualización a través de la interfaz vía web o los accesos remotos. En ese sentido vamos a trabajar en la forma en la cual se interactúa con la plataforma de Proxmox para poder realizar tanto los trabajos de gestión, de administración y de uso de los sistemas. Para ello tenemos dos unidades temáticas. La primera unidad temática es la temática de la unidad 1 es acerca de la consolidación y uso de plataformas de virtualización. En este caso, los objetivos particulares son comprender y aplicar los conceptos de consolidación y virtualización, que están muy unidos, uno requiere del otro, y comprender las características de la virtualización para soportar máquinas virtuales y o contenedores. En este caso, como contenidos tenemos el punto número 1, que es la clasificación de la infraestructura. Y eso vamos a detallarlo un poquito más en las siguientes sesiones. Pero para poder trabajar tanto los conceptos de consolidación como de virtualización, se requiere primero entender que todo esto requiere infraestructura física. Y ya sea que la compren y la gestionen o la renten en la nube, alguien tiene que tenerla. Entonces vamos a ver que hay una infraestructura nativa física, la cual significa los equipos físicos que podemos comprar, adquirir, instalar, meterles mano, romper, quemar. Es lo que realmente se tiene dentro de lo que serían equipos de cómputo y todos sus asuntos relacionados, que sean físicos. Y luego está lo que es la infraestructura virtual. Eso significa aquello que no existe, pero se construye a partir de algo que sí existe, como un concepto lógico, entre ellas las máquinas virtuales. Una máquina virtual vive en un mundo que no existe, que es el espacio virtual, pero que para poderse interactuar con él se requiere de una plataforma que una ese aspecto virtual con el aspecto real. Y eso es lo que vamos a usar. Es a través de esa plataforma o portal de acceso en el cual se unen los mundos tanto virtual como real. Y aparte de lo virtual puede ser usando una infraestructura física privada o rentando espacios públicos en lo que ustedes conocen como la nube o el cloud, o dispositivos, servicios, etcétera, on-premise. Eso significa que yo, como organización, no compro tecnologías, ni creo ni administro una infraestructura local o privada. Más bien le rento a alguien que ya solucionó la problemática de adquirir equipos físicos y de alguna manera me renta espacios en esos equipos físicos a través del concepto de virtualización. Y eso es muy común. De hecho, hay muchas empresas que viven de esto, como Google Cloud, AWS, Azure de Microsoft, etcétera. Hay muchísimas compañías que te ofrecen este tipo de servicios rentando sus espacios virtuales. Para entender, aparte de todo esto, pues necesitamos también la parte de comprender lo que es la introducción a la consolidación y a la virtualización. De hecho, con eso vamos a empezar y después ya vamos a regresar a la parte de la infraestructura. En este caso, lo que vamos a ver son los conceptos y cómo se manejan, cómo son la consolidación, o sea, qué es la consolidación de TIs, que es consolidación de tecnologías de información, y por qué su importancia en las organizaciones. De hecho, es muy común que vean que las empresas o las organizaciones busquen tener mejores respuestas ante inversiones de tecnologías de información. Y hay muchos caminos,
como el desarrollo y aplicación de métodos de diseño de servicios o adquisición de equipos especiales, inclusive la renta de equipos. Sin embargo, aunque se renten, hay que buscar y entender por qué la consolidación es importante para sus organizaciones. Muy relacionado con la consolidación, de hecho, uno de sus brazos de derechos es la virtualización. Ya veremos entonces qué sería la virtualización, o el uso de elementos o dispositivos virtualizados, para encontrar soluciones a problemáticas de diferente tipo dentro de las organizaciones, donde la virtualización realmente ha llegado a niveles de equipos completos, equipos independientes, inclusive con sistemas operativos independientes y aplicaciones independientes. Sin embargo, tiene un primo muy cercano a todo el concepto de virtualización, a lo cual se le llama contenedores. ¿Son diferentes? Sí. La virtualización tiene un enfoque y tiene un conjunto de elementos asociados, mientras que la consolidación, los contenedores, mientras que los contenedores tienen una referencia mucho más sencilla y más relacionada a los sistemas operativos de los equipos físicos reales. Entonces, no virtualizan, más bien preparan espacios independientes asociados al equipo físico real que lo soporta, lo cual se le llama anfitrión. Entonces, son dos soluciones diferentes. La virtualización, por un lado, tiene sus características. Los contenedores, por otro lado, tienen sus propias características. Y luego vamos a ver lo que es la infraestructura en cómputo requerido. Eso significa que si vamos a trabajar con consolidación y con ya sea virtualización o contenedores, siempre debe de haber un área o un espacio físico real con referencia a tres elementos: capacidad de procesamiento. Esto significa la suma o la cantidad de procesadores y sus núcleos que se van a estar usando para los fines de virtualización o consolidación. La capacidad de almacenamiento, y nosotros generalmente hacemos referencia al almacenamiento como discos duros, pero hay muchísimas otras soluciones que se tienen que tomar en cuenta, como dispositivos SAN, dispositivos NAS, dispositivos distribuidos, los cuales van a tener que ser integrados a la parte de virtualización. Y ya veremos que en su momento que los espacios de almacenamiento generalmente se reconocen de forma diferente, más allá de discos, que al final sí vienen siendo discos, pero cuando ya se maneja virtualización, más bien utilizamos el concepto de repositorios. Y los repositorios pueden ser definidos como locales, remotos o distribuidos. Bueno, entonces vamos a entender toda la parte de infraestructura en lo que es capacidad de cómputo. Eso incluye memoria, el uso de memoria, o sea, procesamiento y memoria es capacidad de cómputo. Capacidad de almacenamiento, que hace referencia a los espacios de almacenamiento que pueden ser usados. Y capacidad de comunicaciones, muy importante porque cuando trabajamos con infraestructura para consolidación y virtualización, pues todo tiene que estar comunicado y tienen que tener redes de comunicación muy específicas. De hecho, se recomienda tener al menos 2 redes diferentes, usadas con funciones diferentes, pero pudieran ser 3 o más. De hecho, las 3 que se pudieran mencionar es la red de administración o red de gestión, que generalmente es la menos concurrida de todas, la red de procesamiento, que es la que comunica a todas las computadoras para que realicen trabajos en conjunto, y la red de almacenamiento. La red de almacenamiento sirve y exclusivamente para transitar datos que se encuentran almacenados en equipos tanto remotos como distribuidos. Entonces, generalmente se divide esto en la parte práctica por cuestiones monetarias o de costos. Se simplifica a 2, que es la red de procesamiento, que es la que comunica a todos los equipos, tanto los físicos como los virtuales,
Y la segunda sería la red de datos, la red de almacenamiento. Y la red de almacenamiento, pues solamente se utiliza o se aísla de la otra para el tráfico de archivos o de datos almacenados en equipos remotos o distribuidos. Por supuesto, para poder trabajar con toda esta infraestructura hay varios niveles. Los niveles que se pueden definir para pensar en ser utilizados, y de hecho son los que se utilizan para saber cómo se va a consumir los recursos tanto a nivel nube como a nivel virtual. Inclusive la infraestructura física es en IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, pues, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service, y muy recientemente hay otros conceptos como NAS y DAS, Network as a Service y Directory as a Service. Todos ellos establecen los vínculos de cómo se van a interactuar con lo que se quiere pretender o realizar en funciones definidas para las organizaciones, funciones de tecnologías de información. Cada una tiene sus propiedades, sus características, ya las veremos más adelante. Lo que sí podemos ver, una vez definido esto es y qué es lo que se va a utilizar como software. Definido que va a haber hardware que soporte todo esto, pues también hay que ver qué software es el que soporta estas funciones de virtualización y consolidación. Y uno de ellos, y el más importante de todos, es el concepto de hipervisores. Entonces vamos a ver qué onda con los hipervisores, que es el software que se encarga de tanto la virtualización como inclusive el manejo de contenedores, si así lo define. Para ello vamos a ver lo que son los tipos y productos de virtualización existentes. De hecho, vamos a ver que hay dos categorías o clases de hipervisores, que son categoría o clase 1 y categoría o clase 2. Vamos a ver entonces qué características tienen los hipervisores categoría 1 y qué consideraciones muy importantes. Y por supuesto los hipervisores de clase o categoría 2. Entendido yo esa parte, vamos a ver también qué productos hay que cumplen para categoría 1 o algunos que se asumen que pudieran llegar a ser categoría 1, aunque en la práctica llegan a degradarse a categoría 2. Y cuáles son los que conviene utilizar y por qué. Y luego van a venir las características de los equipos virtualizados. Cuando trabajamos con equipos servidores o con equipos de cómputo, tenemos dos posibilidades. O lo hago con una computadora nativa, con su sistema operativo asignado, sus aplicaciones definidas, sus servicios definidos, o utilizamos lo que sería la parte física, los equipos físicos, o utilizamos hipervisores y trabajamos con equipos virtuales. Por cierto que ya sea con físicos o con virtuales, tenemos tanto ventajas como desventajas. Entonces tenemos que analizar qué ventajas tenemos con unos y qué ventajas tenemos con otros. Y qué desventajas, por supuesto. Y una vez que establecemos esto, pues tendríamos que ver qué posibilidades o qué características deberíamos de cumplir para que tuviéramos lo que se le llama nubes. Pero dentro de las nubes, pues tenemos dos opciones. Podemos tener una nube privada, que sea propiedad de la empresa, en la cual la empresa se encargue de comprar la infraestructura y gestionar la infraestructura, o pues rentarla. Esto es nubes públicas. No tengo el dinero para poder comprar los dispositivos, o en este momento no quiero invertirlos, así entonces, tengo las opciones de trabajar en la nube. Y en la nube significa le rento a alguien más su infraestructura. Nunca me van a mostrar los equipos, absolutamente, pero sí me van a proponer una interfase o un conjunto de interfaces en las cuales yo pueda interactuar con su nube, tanto ya sea de procesamiento o como de almacenamiento. Las comunicaciones vienen implícitas. Entonces vamos a ver ventajas y desventajas y los servicios y niveles en la nube.
inclusive qué nubes hay y qué propiedades hay. Bueno, hay muchísimas más de las que ustedes creen y de las que oyen, pero sí hay un grupo muy específico de redes comerciales que pudiéramos decir son las más usadas o las más comunes, pero hay más. Una vez que terminemos con la unidad número 1, nos pasaremos a la unidad temática número 2, en la cual vamos a tener el tema de gestión de máquinas virtuales sobre el producto que vamos a aprender a manejar, que se llama Proxmox. Proxmox como tal es un hipervisor, pero tiene sus características muy importantes. De hecho, en poco tiempo han escalado en lo que es el mercado que ha abarcado dentro de lo que es consolidación, y se espera que crezca más en los próximos meses debido a ciertas circunstancias que veremos que han pasado justamente en este año. Bueno, como objetivos particulares en esta unidad debemos comprender y gestionar el ambiente de trabajo de Proxmox. De hecho, lo primero que hay que hacer es saber cómo ingresar, y pues al ser un ambiente o un hipervisor empresarial tiene varios esquemas de seguridad muy importantes, y vamos a ver cómo trabajar para poder tener las cuentas, las contraseñas y los permisos adecuados. Y luego está, una vez que definimos toda esa parte, que es simplemente un asunto ambiental, un asunto de trabajo, pues vamos a ver, y luego la parte importante, cómo gestionar las máquinas virtuales. Esto es cómo crear máquinas virtuales, cómo asignar permisos, en este caso definir más usuarios, como los alumnos que queremos que trabajen con estas máquinas virtuales, los permisos que se tienen que otorgar, cómo se pueden otorgar, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas muy importantes que tenemos que manejar ahí. Y ya que definimos qué onda con las máquinas virtuales, todas sus características, hay que saber cómo se instalan los sistemas operativos. Cada máquina virtual es independiente entre sí y requiere su propio sistema operativo. Entonces necesitamos esa parte. Necesitamos que sepan cómo instalar sistemas operativos, qué se requiere, de dónde se obtiene la información de los datos requeridos, las características. Y pues bueno, se pueden instalar muchísimos sistemas operativos. Desgraciadamente yo encontré un conjunto de sistemas operativos que no ha sido sencillo instalar por ciertas características operativas. Sin embargo, la mayoría de los sistemas operativos que se utilizan en el mercado, trabajo normal y conjunto, principalmente servidores, sí funcionan. Y trabajando ya a nivel de sistemas operativos y de haber trabajado ya con máquinas virtuales, pues pensando ya como académicos y que necesitamos tener ambientes de trabajo para que los alumnos realicen sus tareas o sus actividades de aprendizaje de la mejor manera posible, pues entonces hay que trabajar en preparar ambientes de trabajo para los alumnos. Esto es, el objetivo final es que un alumno genere un conocimiento particular y personal. Y desgraciadamente, cuando dejamos que los alumnos utilicen sus propios recursos, principalmente sus propias computadoras, nos vamos a dar cuenta de que hay una diversidad muy grande. Entre ellos hay alumnos que tienen pocos recursos o nulos recursos, no tienen computadora. Algunos sí tienen computadora, pero es muy vieja o muy pequeña. Y otros, pues bueno, los que pueden presumir que tienen equipos muy buenos, con muchos recursos. Y entonces estamos sesgando algo de la capacidad de aprendizaje si les dejamos a ellos esa posibilidad. Por eso se construyó el clúster de virtualización, para unificar, homogeneizar y permitir las mismas capacidades para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a trabajar en un ambiente, o de desarrollar, instalar y preparar un ambiente el cual le permita al alumno a obtener las habilidades que se requieran y también obtener los conocimientos para su posible integración en su perfil personal, ya que en la parte práctica, al final, cuando son ya profesionistas, se van a dar cuenta de que van a tener que trabajar tanto con equipos físicos como equipos virtuales, principalmente en la nube.
Entonces tienen que aprender a cómo negociar y cómo trabajar con cómo lidiar inclusive con las problemáticas que se van a generar. Definido lo anterior, pues los contenidos son: 1. Mecanismo de acceso al clúster de Proxmox, que es, ¿qué es el clúster de Proxmox? ¿Dónde se encuentra? En la Universidad Autónoma, que está en el edificio 54, Aula C. Ahí lo pueden ver físicamente. Si me quieren visitar, ahí está el clúster. Les puedo mostrar el clúster. Vamos a definir el esquema de cuentas y permisos, principalmente dónde se encuentran las cuentas y cómo definir los permisos, y luego ver cómo vamos a acceder al clúster. Es algo muy especial en este curso. Es algo que tenemos que ver de forma muy técnica, pero una vez que vean que no está tan difícil y que tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, pero tiene sus ventajas operativas, van a ver que acceder al clúster es súper sencillo y genera una gran capacidad y seguridad para trabajar en él. Y luego viene la parte de gestión del almacenamiento. Ya que sabemos qué onda con el Proxmox, cómo podemos entrar, qué niveles de seguridad tenemos y permisos tenemos, pues entonces hay que ver y cómo vamos a manejar los recursos. Y uno de los principales recursos que se tiene que identificar, porque bueno, les recuerdo que hay 3 líneas de trabajo, que es la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de comunicaciones. Pues bueno, la más compleja es la capacidad de almacenamiento. Les había comentado yo que nosotros estamos acostumbrados en equipos físicos a manejar discos duros. En sistemas de virtualización estoy trabajando con hipervisores, pensando en una consolidación de tecnologías de información. El almacenamiento se maneja de forma diferente. O sea, sí, al final vamos a recaer en discos duros, pero para poder gestionarlos necesitamos primero identificar espacios o áreas de almacenamiento, a las cuales se les conocen como repositorios. Entonces vamos a ver qué onda con los repositorios en un sistema de virtualización y cómo se manejan en Proxmox. De hecho, hay 3 niveles, lo que son el almacenamiento local, el almacenamiento remoto y el almacenamiento distribuido. Y son 3 características muy diferentes. Es algo que es fabuloso en Proxmox, porque Proxmox es de los pocos hipervisores que pueden distinguir claramente estos 3 niveles y con soporte de muchos tipos de productos. Luego viene, ¿para qué quiero estos espacios o áreas o repositorios de almacenamiento? Bueno, pues para varias cosas. Una de ellas es, estamos muy acostumbrados que cuando hacemos alguna instalación, tomamos un CD, un DVD o inclusive un USB que ya preparamos y utilizamos ese elemento para poder hacer las instalaciones de sistemas operativos basados en imágenes ISO. Bueno, aquí es casi lo mismo, solamente que manejamos directamente imágenes ISO y primero tenemos que tener un repositorio que tenga esas imágenes ISO por asuntos de seguridad. Entonces tenemos que trabajar con un repositorio exclusivamente para imágenes ISO o que tenga la característica de poder almacenar imágenes ISO. Pero también podemos manejar repositorios para discos lógicos. Y quedamos que íbamos a terminar manejando discos, sí, pero estos discos van a ser lógicos y estos discos lógicos realmente vienen siendo archivos en discos físicos o almacenamientos o repositorios físicos. Y vamos a ver cómo podemos trabajarlos, para qué queremos ahí estos discos físicos, dónde van a quedar almacenados y qué impacto pueden llegar a tener si utilizamos las redes. Y por supuesto, aparte de estos discos, vamos a tener manejar volúmenes de trabajo. Entonces tenemos imágenes ISO, discos y volúmenes, pero no es lo único, porque yo puedo generar una preinstalación de un equipo y transformarlo en una plantilla, y ya esa plantilla se tiene que almacenar en algún lado. Entonces, una plantilla es una instalación previa con una función X ya muy bien definida de forma genérica, la cual puedo reutilizar para facilitar la instalación de algo. Entonces, hay que ver qué onda con las plantillas, qué repositorios van a trabajar como plantillas, pero no nada más esto, también hay respaldos. Eso significa que yo
Si ya definí un equipo virtual y en ese equipo virtual ya definí almacenamiento, o sea, discos duros lógicos, pues yo puedo hacer respaldos de esos discos duros lógicos. Eso significa que necesito más almacenamiento, mucho más, para poder tener los espacios para hacer los respaldos correspondientes. Y hay que ver también con qué con qué tiempos. Me trabé. Pero no es lo único. Aparte también los esquemas de virtualización soportan algo que se llama hibernaciones. O sea, yo puedo decirle a un equipo destruir su espacio temporal y decir, ok, sabes que tu tiempo se quedó en cero, ya no avanza ni para atrás ni para adelante, y hacer una hibernación. Pero para poder hacer una hibernación necesito guardar datos específicos. Es como decir, mira, aquí está el equipo virtual, tómale una foto. Sí, pero ¿dónde almaceno esa foto? Y esa foto significa todas las características o datos, principalmente de memoria, que se están manejando en ese momento. Y se requiere espacio de almacenamiento para que en el futuro se pueda retomar. Y a eso se le llama hibernar. Entonces tenemos también los espacios para hibernaciones. Definido que la gestión del almacenamiento es más compleja y es mucho más rica. Pues bueno, la capacidad de procesamiento y de uso de memoria también es muy rica. Se va a ver de forma más sencilla, y también la capacidad de comunicaciones, que realmente es nada más la capacidad que se tiene de comunicarse con otros equipos. Y ya con eso cumplimos los tres elementos, que es procesamiento, uso de procesadores y memoria, almacenamiento, lo que es discos duros físicos, pero su organización en repositorios, y por último las comunicaciones. Definidos ya todos esos elementos y cómo impactan en el trabajo, pues vámonos a lo que queremos. Hay que crear y gestionar máquinas virtuales. Y una máquina virtual es un espacio completamente independiente de una réplica de un equipo real, pero con elementos lógicos o virtuales. Y esa máquina pues debe ser independiente de todas las demás máquinas, por lo tanto puede tener inclusive un sistema operativo independiente. Entonces vamos a ver las propiedades de una máquina virtual. Vamos a ver la instalación de un sistema operativo. Vamos a ver el acceso vía web y remoto, y van a ver que es algo muy, muy bonito en Proxmox. Proxmox facilita mucho lo que es su manejo y uso a través de una interfase web muy sencilla. Lo único que necesitamos es un navegador, y todo lo demás lo vamos a hacer a través de un navegador. Cuando veamos que a través de la interfase web podemos gestionar toda la parte de máquinas virtuales y facilitar lo que es instalación de sistemas operativos y de aplicaciones y servicios, pues bueno, esa es la parte que vamos a ver, cómo instalar aplicaciones y servicios. Y eso les puede ayudar a muchísimos académicos para que establezcan mecanismos para que los alumnos aprendan a hacer instalaciones de muchas cosas, para muchas materias, El último punto que vamos a ver es si ya pueden hacerse o se pueden realizar la parte de trabajar con máquinas virtuales, instalar los sistemas operativos, pensar los servicios que se requieran o las aplicaciones que se van a manejar. Necesitamos hacer instalación y creación de ambientes para alumnos. ¿Qué es un ambiente para alumno? Bueno, es un recurso que podemos implementar en el cual establecemos claramente qué es lo que queremos hacer con una máquina virtual, o con una máquina virtual con alta disponibilidad, que no nada más es una, son múltiples máquinas virtuales, pero trabajando para un mismo objetivo. Y en ese sentido, pues necesitamos pensar como académicos es qué necesito que el alumno tenga para que pueda obtener o construir el conocimiento y habilidades que se requieren para los propósitos de mi materia. Y entonces preparar una máquina virtual, y en esa máquina virtual dejar todos los elementos que se requieren, principalmente en el aspecto de diseño o de producción de software, de diseño tanto de varios elementos como de aplicaciones, con los métodos que consideren. El asunto es que preparan una máquina homogénea, potente, en la cual pues, se pueda trabajar con recursos considerables para que un conjunto de alumnos puedan utilizar esa única plataforma, ese único equipo virtual, y utilizarlo para los fines que la materia considere, en este caso los objetivos académicos.
Para ello hay que considerar lo siguiente: el tipo de ambiente que se debe desarrollar en ese equipo. Y hay dos: hay ambiente de texto, si lo que nos van a utilizar es un ambiente de texto, por ejemplo, para un sistema operativo Unix, en el cual deben de aprender a utilizar Unix, pues bueno, un Unix textual es muy muy útil. Aprender a usar un Unix textual sería básico, elemental. Sin embargo, hay muchos sistemas operativos que pueden trabajar también de forma gráfica. Esto es, aprender a usar, instalar y configurar ambientes gráficos. Se vale y se puede. ¿Se requieren más recursos? Sí. Muchos más. Pero podemos trabajar eso. Y por último, trabajar con escritorios remotos. ¿Qué significa? Significa que si yo quiero utilizar un ambiente gráfico, primero debo preparar todo el ambiente gráfico, pero también preparar el esquema de acceso de los usuarios de forma gráfica, y eso es a través de escritorios remotos. Entonces, habría que ver el trabajo de instalar, configurar, asegurar toda la parte de escritorios remotos para que se pudieran trabajar. Y pues eso no es gran ciencia, o sea, es nada más aprender a trabajar y preparar un ambiente para que el alumno pueda trabajar en lo que necesitamos que trabaje para que pueda obtener los conocimientos y las habilidades que requieren la materia o que están especificados en una materia X. Y pues aquí es mucho de pensarle un poquito nada más qué materia tengo y cómo me puedo apoyar con esto para que salga mejor y sea más homogéneo, que esa es la parte integral de este curso. Definida esa parte, señores, pues ya lo único que queda es la metodología de enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos y la parte que nos interesa generalmente a todos cuando somos alumnos. ¿Cómo voy a ser evaluado? Pues bueno, la evaluación es muy sencilla. Es primero tener un perfil completo, y el perfil completo está definido ahí. ¿Cuánto vale? Es mucho de poner quién soy, pero también de desarrollar el trabajo de la materia a nivel plataforma Proxmox. Pues participar en los foros, tareas y prácticas de la unidad 1, foros, tareas y prácticas de la unidad 2, y un pequeño examen nada más para que valoren y evalúen qué tantos conocimientos teóricos pudieron tener, porque la parte práctica se va a evaluar con lo demás. Se va a evaluar con la creación de máquinas virtuales y instalaciones y pues generación de ambientes de trabajo, si lo que consideran. Entonces, fuentes de consulta, todas las fuentes de consulta ya van a estar en la plataforma. Hay muchísimo que hablar al respecto. Tratamos de hacer lo más simple posible el obtener las informaciones. Fíjense que encontramos algo muy interesante. Hay muchas tesis y algunas muy padres que para obtener títulos de grado se han aventado unos verdaderos trabajos muy extensos, muy importantes, que hablan acerca de esto, consolidaciones y virtualizaciones, y son muchos, muy complejos. Creo que les tenemos por ahí como 3 o 4, cuando mucho. No tienen que leerlos todos, pero sí a lo mejor escoger uno, y si les gusta, seguirle. Si no, escojan otro y ver hasta que les guste uno. Muchos de ellos están muy bien explicados y aplican para conocimiento general de toda esta temática, aparte de otros documentos de referencia, páginas para consulta, etcétera. Entonces hay mucho material que está ahí en la red para que, si les gustó esta parte, se pueden nutrir muchísimo de opiniones tanto de expertos como inclusive algunas muy triviales. Entonces muchísimas gracias por estar aquí conmigo en su curso. Su curso se encuentra aquí, el programa. Las evaluaciones y calificaciones copias exactamente lo mismo que vemos en el programa, así que no pasa nada ahí. Está el pase de lista automático para las clases de la materia y un conjunto de material bibliográfico de soporte al curso, o sea, para hablar en general de lo que sería los elementos que hay. De hecho, aquí están algunos, son documentos en PDF, uno que habla de consolidación, otro que habla de convergencia. Por cierto, la convergencia es una de las herramientas tecnológicas más actuales que hay para lo que es manejo de infraestructura. Convergen procesamiento, almacenamiento
y comunicaciones, pero a niveles ya tanto físicos como virtuales, en equipos únicos. Es toda una tecnología que se ha desarrollado para equipos de cómputo. Y luego está la guía de virtualización, introducción a la virtualización. Aquí hay varias tesis, hay 2, y 2 que hablan acerca de virtualización. La última está en inglés, es un Virtualization and Consolidation Solutions Flyer. Eso es un panfleto muy corto que les habla acerca de qué es lo que se requiere. Y por cierto, eso es también un gol para una compañía. Pero hay más, o sea, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 vamos a encontrarnos con estos elementos. O sea, aquí meteorológico. Tenemos también la unidad 1 que va a estar, ahorita está no tan completa como yo quisiera, ya ustedes la van a encontrar más amplia, pero está la unidad número 1, consolidación y plataformas de virtualización, y aquí hay elementos y van a ver más. Y está la unidad 2, pero eso ya las vamos a explicar conforme vayamos llegando a esos puntos. Entonces, muchísimas gracias por su presencia en este su curso. Estamos viendo nada más la parte de trabajo. Estamos trabajando ahorita nada más con esto. Y pues bueno, ya después de esto, el martes tendremos el día 2. Hoy el día 1 fue nada más así la presentación un poquito de lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver. Sí va a haber trabajo. En la parte de instrucciones les vamos a empezar a dejar más instrucciones. Y pues nada más con consideraciones. Ahorita a lo mejor están con un texto, pero después van a ser más precisas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y pues vamos a iniciar con todo. Espero que sea un curso muy interesante y muy agradable para todos. Detengo la grabación en 3, 2, 1.